En un programa que todos anhelan escuchar, un mensaje de transformación integral orientado hacia el crecimiento personal, salud, bienestar y belleza del alma, con el fin de poder encontrar la armonía del mundo invisible, la mente al mundo visible, es decir, un nuevo estilo de vida. Te ayudamos a rescatar la alegría de vivir conectando en equilibrio tu éxito personal al servicio de otros. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu forma de vivir. Un 911 de mi alma, con Nancy Esquivel, formando líderes con almas invencibles. De lunes a viernes, 11:30 de la mañana, en una hora de vitalidad, solo por Doral Voice, una radio real haciendo comunidad. Hello, mi gente super wow, ¿cómo están? Aquí estamos súper contentos, súper felices en este segmento de un 911 de mi alma, conectando con propósito. Y hoy que tenemos aquí una persona muy especial donde vamos a estar conectando una historia que impactó su vida, podría ser un renacer, un antes y un después. Y es que tenemos con nosotros a un invitado especial, Carlos Anaya, colaborador de Primer Impacto Univisión, creador de Cafecito Espiritual, un espacio de bienestar, de inspiración, de crecimiento personal y activismo cultural. Bienvenido, Carlos. Estás en tu casa. Gracias, Nancy. Se respira ese aire de espiritualidad aquí. Gracias por tu programa que siempre inspira y motiva a tantas personas. Y sin duda es un 911 para el alma, como una vitamina para el alma en Primer Impacto. Ahí coincidimos de corazón, alma para ti y alma para mí. Y es que sí, nos apasiona esta parte del ser humano que es el alma. Es realmente ese, cuando nosotros conectamos ese mundo espiritual a la realidad, cuando sabemos que no estamos desconectados, que existe algo más grande que nosotros. Y bueno, y aquí comenzaste esta pasión, pero yo quiero que le cuentes un poquito a las personas que te están escuchando, posiblemente por primera vez, ¿verdad? Porque sé que hay mucha gente que ya te conoce. ¿Cómo nace Cafecito Espiritual? Ay, Cafecito Espiritual ha sido una búsqueda de alimentación al alma, ¿sabes? ¿Cuáles fueron los componentes de mi vida que hacía algo que me faltaba? Entonces, por eso existe el Cafecito Espiritual, porque practicaba yoga en la mañana, a las 4 de la mañana, de 4:30 a 6:30 de la mañana, todos los días, por más de 7 meses. Fue una tarea de practicar el Kundalini Yoga por 7 meses, y después de la yoga nos íbamos a tomar un cafecito. Y el cafecito se nació así, en un cafecito espiritual. Pero esa no fue, la historia viene después, porque durante esa meditación me llegó el mensaje: tu compañía se va a llamar Cafecito Espiritual y va a impactar millones de personas. Y yo, ¿qué? No entiendo. Y después me di cuenta que sí, se convirtió en Cafecito Espiritual, una empresa ya más de 7 años que motiva a los hispanos a ser mejor, y que cada día estamos creciendo para inspirar a más de 62 millones de latinos en Estados Unidos por nuestras plataformas, con Primer Impacto y con todo nuestro trabajo que estamos haciendo. Cafecito vino una inspiración, una meditación, y escuché el mensaje: tu compañía se va a llamar Cafecito Espiritual y va a impactar millones de personas. Y el cuento es historia, lo demás es historia. Qué bonito. Yo digo que siempre, mire, para que ustedes vean el secreto que hay en eso de buscar el silencio, apagar esas voces internas que a veces no nos dejan ni siquiera encontrarnos con nuestra esencia, con nuestro propósito de existir. Y hace falta ese switch de apagarlo para poder conectar desde adentro y saber qué nos está hablando Dios a través de nuestro ser. Y que tú pudiste ser sensible a encontrarte, ¿verdad?, con esa voz que te dijo: hello, esta va a ser tu obra, esta va a ser tu misión, este va a ser tu propósito de existir. De hecho, lo estás haciendo con mucho amor, con mucha pasión y con mucho atrevimiento. ¿Por qué? Porque es que nos vienes a contar esa historia que de verdad me pongo a pensar. Yo le digo, has sido valiente, ¿verdad?, por sobre todas las cosas, porque yo sé, por lo menos personalmente, quería ir a Israel y me detuve porque muchas personas dijeron que no era un momento seguro. Es un sueño que he tenido en mi corazón, pero bueno, se presentó toda esta situación que ya todos conocen. Y bueno, tuvimos que hacer esa pausa en el tiempo por seguridad, tema de seguridad, pero a ti te tocó ir por compromiso de periodismo, invitado por una organización que te dice: tienes que ir. Así fue. Vamos a la cronología de la historia, ¿no? Yo tenía este viaje siempre y siempre deseaba la Tierra Santa, siempre deseaba viajar a Israel algún día. Y el año pasado lo quería decretar, lo tenía decretado en el universo.
por cuestiones del universo, me llaman a mí para cubrir para ir a Israel. Pero esa no fue la historia, fue que ese viaje fue planeado 2 meses antes de los ataques. Entonces, ¿qué pasó? El día sábado, donde hubieron los 300 misiles que cayeron, mi viaje estaba planeado para el lunes. Wow. 2 días después. 2 días después. O sea, fue una cosa que... ¿Dónde yo pongo a prueba de fe lo que yo sé y qué tan importante es para mí cubrir este trabajo? ¿Y dónde está la prueba de fuego si yo realmente confío en una protección espiritual? Uh-huh. Y eso fue lo que fue vivir en Israel. Ojo, el seguro de viaje fue de $8 millones. A eso te iba a preguntar, supe que te aseguraste. Muy pocas personas saben eso. Mi esposo quedó con un seguro de $8 millones, wow, por si acaso iba a pasar algo. Tuve que firmar un liability si algo llega a pasar. También tuve que firmar ciertos acuerdos de testamento si algo llega a pasar. Todo eso pasaba porque había un riesgo y yo sabía el riesgo que estaba dando. Qué duro. Yo sabía que me estaba metiendo a algo que era entre la vida y la muerte, un renacer. Y en ese renacer tenía que yo confrontar mis miedos. Y le pregunté a mi esposo, porque mi esposo estaba en Argentina, le pregunté, ¿me subo al avión o no? Y me dijo, de los cobardes no se escribe nada. Y tú de eso no tienes nada. Súbete al avión y te voy a Miami. Bueno, pero fíjate. Y eso me dio una fuerza muy grande, Nancy. Fue una tarea literalmente humanitaria, porque al fin de la historia te encuentras con historias de vidas que te transformaron y te hicieron un antes y un después. ¿Cómo vives el momento que te bajas allí, que uno dice, wow, a nivel de historia, a nivel de sueños, a nivel yo por lo menos, ver que todo eso que por años he leído en la Biblia es real en un sitio que tú estás pisando y estás tocando, estás respirando en ese sitio de donde nace toda la fe y la esperanza del ser humano? Y no es un viaje de paseo, no es un viaje de inspiración, sino es un viaje de riesgo que llegas y tú dices, ¿qué hago yo aquí? ¿No te dio ganas de regresarte? ¿Te motivó el ver a las personas ahí dentro? Que yo me imagino que, de verdad te voy a ser sincera, me quito el sombrero con esas personas, las bendigo, que están allí creyendo en el Dios de Israel. La adrenalina está prendida 24 horas al día. Recuerda que llegamos un lunes donde estaban los 300 misiles el día del fin de semana. Y yo solamente pensaba, úsame como creador, úsame como comunicador. Úsame para contar las historias de las víctimas que viven en Israel, de las mujeres violadas por el terrorismo de Hamas, los niños quemados en hornos. Úsame para mostrar la verdadera historia de Israel, para ver lo que está pasando con el antisemitismo que existe contra Israel, un pueblo que ha sufrido mucho y un pueblo que tiene un nivel de resiliencia muy grande. Y yo admiro al pueblo de Israel porque ha sufrido mucho y ha sido muy juzgado. Nadie sabe la verdadera historia de todo el terrorismo que se vivió. Existe un antes y un después de octubre 7, y me puedo atrever a decir que fue como un holocausto, como repetir el holocausto en estos tiempos. Y sí, hubo un 9/11 como existió en Nueva York, existió un 7 de octubre en Israel que cambió la historia de Israel. Entonces esas historias de resiliencia, y recuerda que este viaje no fue periodístico, fue espiritual. Yo creo que fue un viaje espiritual para yo revelar luz en este momento cruciante de las historias, porque muy pocos periodistas se han atrevido a ir a Israel. Hay pocos que fuimos a hacer esa labor yo digo que es una labor de vida, y me cambió totalmente. Yo pensé que no sabía que tenía la valentía, ni tenía, de que los cobardes no se escribe nada. O sea, sabía que entre la vida y la muerte, 2 veces tuve miedo a la muerte. Estaba yo en la parte de Gaza, en Nova, donde hubo el concierto, y allí en ese momento la persona que nos llevaba me dice, ten cuidado que vas a escuchar los misiles cada 20 minutos. Yo me paré a hacer el stand-up. Estamos aquí en Nova, donde más de 300 personas han fallecido por los grupos terroristas Hamas, y escuchas el boom, escuchas el fuerte misil de Israel a Gaza. Y yo dije, bueno, aquí me quedé. Y dije, respira profundo. Paralizado. Y vive el momento. En un frío que te lleva a accionar por amor a los demás, y el mensaje que tenías que dar. Totalmente. Fue uno de los periodistas, pocos de los periodistas que han hecho un stand-up en Nova, donde hubo el concierto. Pero fíjate, tú mismo lo dijiste, fuiste con una excusa de periodismo y resulta que Dios te regaló un regalo. La experiencia de contarlo. La experiencia de vivirlo y sentirlo, pero contarlo. Porque te digo sinceramente, yo te veo
y cuando te veo por los medios de comunicación, estás allí. Yo te estoy escuchando, pero yo no te estoy viviendo, yo no te estoy sintiendo, yo no estoy ahí en la presencia que sentimos ahorita, tú a tú, con el calor humano, con la verdad de lo que es. Por eso que yo digo, qué bueno las redes sociales, pero wow, cuando tú ves toda esta historia por televisión, te hace distante, pero cuando tú lo vives, ya tú dices, ya va, aquí hay un antes y un después, y no podemos ser ajenos a lo que está viviendo el mundo del otro lado. Y debemos tener empatía, porque tú sabes que más allá de la empatía, concientizarnos, porque esto es algo que se puede convertir en parte de tu vida. Que ellos no son los únicos, que todo el mundo podría estar al riesgo de que esto ocurra. Totalmente, y dentro de cada persona yo creo que existe un Israel, porque existe una tierra santa, y existe un alma santa, existe una búsqueda de espiritualidad y una búsqueda de conocimiento. ¿Por qué es la tierra más deseada? ¿Por qué es la tierra más deseada? Porque allí hay secretos que pueden sanar, y hay secretos de sabiduría, y hay secretos de un crecimiento personal muy grande. Israel tiene el sol, el aire y la tierra estar en Jerusalén. Recuerda que fuimos a la parte sur, fuimos a la parte norte también, donde estaban los familiares de las víctimas. Entrevistamos víctimas también y los familiares de los secuestrados también. O sea que fue un trabajo investigativo, y sin duda te tienes que poner un poquito de piel de cocodrilo cuando estás haciendo el proceso, porque soy periodista y también porque soy parte de la historia. Y qué bueno de que por primera vez puedo decir que viví historias durante un conflicto, una guerra, así que eso queda marcado en mi corazón y en mi alma, y tener la sensibilidad, también la sensibilidad de entrevistar a las víctimas. Eso también fue una situación y un grado de sensibilidad muy fuerte. Mira, esa foto, por ejemplo, y disculpa que te interrumpa, esa foto que te veo al lado de, ¿se podría decir? De un misil. Eso es un misil. Ese misil mata a 300 personas. Solo un misil. Y de eso cayeron 300. Wow. La fuerza y la tecnología que tiene Israel, el equipo, toda la fuerza de Israel, que pudo, el 99% de los misiles fueron derrotados. Que esto es un tema muy que te interrumpí. No sé si quieres seguir hablando de lo que estabas diciendo, ya se te perdió. No, en ese momento de la foto yo estaba, o sea, porque era tanto la visión y era tanto parecía que estuviera una película, pero una película de la vida real. Eso es lo que y por eso la adrenalina en esos 7, 8 días era... Y mucha gente criticó que este tema con Israel, y con todo el respeto al mundo lo digo, una cosa es que tú te defiendas y otra cosa es que tú seas el violento y el que tú invadas y el que ataques. Yo pongo ejemplos de padres de familia que vean a su casa entrar una persona que viene a hacer daño y que tú te quedes con los brazos cruzados. Creo que eso es irresponsable. Creo que el amor te lleva a levantarte y a defender eso que te ha entregado Dios como familia. Entonces, es una controversia muy grande, porque sí hay un daño del otro lado que lamentablemente siempre termina pagándolo es la gente, el pueblo inocente de esas luchas de poderes que es lamentable. Y de hecho la Biblia lo dice, de dónde nacen los conflictos y las guerras, si no son de estas pasiones internas, ¿verdad? De estas luchas internas, que queremos el poder, que se quiere en el egoísmo, ¿verdad? El tener la razón, digamos en este caso, aquí estamos hablando palabras mayores, pero ¿qué tal estos conflictos internos entre vecinos, entre gente cercana, ¿verdad? Por la necedad, por el tener la razón. Mira, es mejor tener una atmósfera y permanecer, una atmósfera sana, equilibrada, y permanecer de amigo con alguien que porque tenga una diferencia contigo no pesa más que una relación bonita para toda la vida. Entonces yo pienso que hay que aprender a renunciar a muchas cosas en sentido de validar el uno al otro, tu parte y mi parte. Por eso es que tú también dices que viste también mucha empatía, conectaste con muchas cosas que te hicieron realmente sensible y diferente, porque te fuiste pensando que ya estabas en el trono del cafecito espiritual. Yo aquí me la sé toda.
Y llegaste más sensible que una gelatina. Pero, mejor dicho, sí, cuéntame esa parte. Llegué más sensible y llegué más humilde, más como calmado a mi propósito. Porque yo creo que Cafecito, este viaje a Israel, como que comprobó por qué estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo y por qué me llamaron a mí como periodista para hacer este tipo de historia con la sensibilidad urbana y la espiritualidad urbana, de revelar historias de alma a alma. Y de eso fue el propósito, porque no se trataba de ser una estrella en el evento, sino de revelar luz en momentos de oscuridad. Y de eso se trata este viaje. Con todo mi agradecimiento y con toda mi humildad amplifico este mensaje de luz, porque es inútil crear guerra, es inútil tener este conflicto de años, que realmente lo es. En una guerra siempre hay víctimas, en una guerra siempre hay daños, en una guerra siempre hay tristeza, siempre hay dolor y siempre hay tragedia. Por eso es que es inaceptable lo que está pasando, pero obviamente las pérdidas irreparables. Por eso se llama una guerra. Y este conflicto realmente no estamos de acuerdo en la guerra, pero sí estamos de acuerdo de que hay que proteger a tus hijos, de que hay que proteger a tus familiares. Y desafortunadamente el grupo terrorista Hamas es un grupo terrorista que mató miles de personas en Israel un 7 de octubre, donde mataron niños quemados en hornos, y nos mostraron un video por 45 minutos de las imágenes que no se pueden ver en televisión, solamente para periodistas, donde tú ves las mujeres violadas, ves los hombres sacados, los niños quemados en hornos, y donde ves la masacre, donde ves un hombre degollado, donde le sacan con un cuchillo y matan a un soldado. Todas esas imágenes nos las mostraron el segundo día que llegué yo a Israel. Para que los periodistas vean en carne propia lo que vean la masacre, lo que es un grupo terrorista. Hamas es una persona que una persona que hace este tipo de acto, es un cortocircuito a la luz, es un cortocircuito al alma. Yo creería que no existe en la esencia del ser humano. Es algo que va más allá y trasciende a lo espiritual. Total. Por eso es una guerra del bien y del mal. Y quien no crea después de allí que existe un mundo espiritual de maldad y un mundo espiritual de luz dentro de algo como tú lo vistes, ahí es donde tú dices, estamos todavía dormidos. Totalmente, hay un nivel de conciencia, hay una escasez. ¿Y por qué hay tanto estrés? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta discordia? Porque hay una falta de espiritualidad muy grande. Y por ello la salud mental y el músculo emocional y espiritual deben ser la clave número 1 hoy en día en el 2024. Uh-huh. El problema más grande que tenemos es una escasez y una falta de luz espiritualmente. Y si no llegamos a una paz interior, yo siempre he dicho que el viaje más largo está entre el cerebro y el corazón. Y son menos de 12 pulgadas. Así es. Y desafortunadamente todavía no hemos llegado a ese viaje. Ahí cuento yo en mi historia, en el libro, un viaje al interior de mi ser, porque realmente eso es lo que verdaderamente transforma el ser humano. Lamentablemente después de la pandemia pensé que íbamos a estar diferentes y como que se nos olvida rápido. Y wow, que nos tenga que dar otra vez la vida una lección para poder entender que lo que importa eres tú, yo, el vecino, lo que importan son las personas, que lo demás es irrelevante, lo demás se hace, se forma, se fabrica, se inventa, tenemos el poder de crear, ¿no? Tenemos ese pedacito de la herencia de Dios, de co-creadores junto con Él, y seguimos desentendidos de esto, de una forma que diría yo que no es justo, ¿no? No es justo para nosotros mismos como seres humanos. Es duro que todavía se pasa por lo que se pasa. Yo pienso también que aquí te tenía esta pregunta porque yo quise saber algunas personas que pudieran preguntarte qué les gustaría escuchar de parte de este viaje que tú experimentaste en esta vivencia más allá de las redes sociales que se ven frías ahí en la televisión. Yo que estoy rodeada aquí de televisor, como verás, eso es frío porque lo miras, pero es ajeno a ti. Pero cuando estás allí y me preguntaban, tú te encontraste en un reto espiritual, pero en ese reto espiritual había paz en medio de la tormenta. ¿Te diste cuenta de eso? Sí había paz porque sabía que estaba protegido espiritualmente. Y la lección más grande es que a veces cuando uno tiene miedo, el deseo tiene que ser más fuerte que el miedo. Y el mensaje de transmitir estas historias tenía que ver más allá de ser periodista. Tenía que ser más allá de ser un comunicador.
era revelar luz para que la gente vea lo que realmente sucede en Israel. En Israel es un pueblo resiliente, de mucha resiliencia, de mucha fuerza. Y es un pueblo que ha sufrido mucho. Es un pueblo que ha vivido en carne propia el dolor. Y yo creo que el pueblo y el mundo tiene que saber que Israel ha sufrido muchísimo. ¿Te conviertes en un vocero de la paz por Israel? Yo me convierto en un vocero del mundo, sea un conflicto que esté pasando en Latinoamérica o en conflicto que está pasando, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en otros países que no tienen voz. Yo creo que todavía hay mucha tela por cortar. Y desafortunadamente tiene que haber un oponente para revelar luz. En la guerra existe el oponente. En los conflictos tiene que haber un oponente para nosotros por revelar luz. Lo que está pasando ahora en Colombia, lo que está pasando ahora en otros países. Hay que revelar luz. Y qué bueno que Miss Universo pudo revelar luz en su país por la belleza. Nosotros revelamos luz en Israel por las historias y por todo lo que se está viviendo allá. Hay que revelar luz. Dentro de estos viajes, dentro de retos, cubriste todo el territorio, ¿cierto? Estuviste de punta a punta. Estuvimos en el sur, estuvimos cerca de la zona de Gaza, a una milla del conflicto. Estuvimos en el concierto de Nova, donde hubo el concierto. Estuvimos en Jerusalén y estuvimos en la parte norte de Israel, cerca del Líbano. Así que fue un viaje excepcional de 8 días, donde vimos diferentes historias de víctimas familiares, donde vimos a la parte donde estuvo el conflicto de cerca de Gaza, y también tuvimos en la parte de Nova, más de 300 carros quemados por todo. Fuimos a un pueblo, fuimos a una comunidad que se llama Kibbutz, donde las víctimas, un pueblo fantasma, donde más de 300 familias ya no viven allí, donde fue más afectada, donde todos los terroristas entraron. Recuerda que el 7 de octubre no solamente sucedió lo del concierto, fue un acto terrorista durante toda la nación. Y lo más triste de caso es que era una festividad, donde hubo el Sukkot, que para los judíos es algo sagrado. Y ahí fue donde hubo el acto terrorista. También hay que recordar que los palestinos pedían mucha visa en los últimos 2 años. Y Israel confiaba en que querían asociarse a la cultura y querían ser parte de la cultura. Israel accedió y empezaron a dar visas. Desde Gaza a Israel iban todos los días los palestinos a trabajar y se regresaban a Gaza. Todas estas personas que pidieron visa eran terroristas que actuaron el 7 de octubre. ¿Dónde está la lealtad y dónde está la traición hacia un pueblo donde Israel confiaba en ellos? La nobleza, ¿no? Y les dieron la visa para que entraran. De eso no se habla en las historias de Israel. Y sí, y cuéntame algo. Nosotros aquí, pensando, y hubo una pregunta que me hicieron con respecto a las personas allá, ¿verdad? Si tú sentías paz en medio de esa tormenta, ¿crees que fuiste influenciado por esa misma atmósfera que se vive en Tierra Santa? Por eso me sorprendió tanto el nivel de resiliencia del pueblo israelita. Durante un misil había una boda. Wow. Durante un misil Imagínense. hay serenidad. Durante una guerra interna hay paz y hay posibilidades. Y eso fue lo que descubrí yo en un pueblo israelita. El nivel de resiliencia que tiene el pueblo de Israel. En pleno conflicto hay serenidad. Qué fuerte el pueblo israelita y qué fuerte la sabiduría de la Tierra Santa. Por eso se llama Tierra Santa. Porque no te puedo explicar en palabras la comunicación del alma al alma. Por eso en hebreo, no tienes que entender hebreo porque se transmite por los ojos. Cuando tú abres un libro sagrado, no tienes que entender las palabras porque se comunica con el ojo, con el alma. Por eso es el lenguaje del alma. Qué lindo. Sabes que muchas personas que llegan allí y viven la realidad de lo que tanto han anhelado desde el alma, esa conexión del alma quebranta cada fibra del ser humano y te haces esa persona que realmente eres, ¿no? Esa alma queriendo conectar con una verdad que existió en la historia y estar allí hace la diferencia. Sé que pisaste territorio de Israel, creo que fue la primera vez, y a pesar de llegar a un momento difícil, pudiste
dejarte impregnar por esa presencia sobrenatural del Dios de Israel? Cuando yo llegué a Israel y vi la bandera y vi todos los aviones con la bandera de Israel, yo dije, volví a casa. Wow. Y me dio un sentimiento grandísimo. En la casa del Padre. Y le dije yo a la periodista al lado mío, wow, un sueño hecho realidad. Y cuando entré y cuando estuve en el Muro de los Lamentos, le dije al Creador, úsame como instrumento de luz, úsame para revelar historias, úsame para yo ser, para vivir mi propósito y la razón por qué yo estoy aquí. Si algo que yo me siento orgulloso es que yo estoy en un proceso de comunicación consciente y de que los periodistas estamos siendo más conscientes, más sensibles y que realmente no importa las diferencias, lo importante es la unidad. Así es. Más vale la paz que la guerra. Más vale darte la razón que perderte como amigo. Y con lágrimas en los ojos nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos porque de verdad que esto está demasiado sobrenatural. En TVB tenemos de todo para ti. Entretenimiento femenino con Mundo de Mujeres. El mejor humor con el show de George Harris. Perfiles humanos e inspiradores con Escoy y Luis Olavarrieta. Opinión e información con Carlos Acosta en Por la Mañana en América. Con Gladys Rodríguez y César Miguel Rondón en Conexión TV. Soy Carla Angola. La última. Búscanos en Comcast, Shutter Spectrum, Blue Stream, Breezy Line y Verizon. ¿Estás buscando una educación de calidad que se adapte a tu vida ocupada? Entonces no busques más. Must University es tu respuesta. Aquí te ofrecemos una amplia gama de programas 100% en línea y en español diseñados para encajar en tu horario. Nuestros cursos son flexibles y accesibles desde cualquier lugar. Aprende a tu propio ritmo con Must University. Y bueno, mi gente super guau, aquí estamos con Carlos Anaya, fundador de Cafecito Espiritual. Este es un espacio que se destaca por el mundo del bienestar, la espiritualidad urbana. Has sido parte de preliminar de Miss Universe en el 2012. Bueno, has recibido reconocimientos de premio GLAAD como mejor periodista de lengua española, motivador del año, mejor segmento de motivacional del año. ¡Wow! El premio máximo, el galardón de orgullo migrante. Eres también una persona que ha sido moderador en The New York Times, editor en jefe de la revista My Lifestyle. Y bueno, ahora que te puedo decir, Cafecito Espiritual que llegó para quedarse y ahora más que nunca después que llegaste de este lugar de encuentro espiritual que te transformó en un antes y después. Y quieres dejar un legado también en la parte de lo que sería la herencia hispana en el mundo. Carlos, estábamos aquí compartiendo tu experiencia en Israel, que ha sido titulada como, si lo leo aquí, es Superando el miedo en medio del conflicto, tu experiencia en Israel. Una invitación que se te hace que no fue precisamente para pasear, y un compromiso que tuviste que decir que sí. Y ese que sí
fue retándote a ti mismo, eso que tanto predicas, te lo pusieron por acción y te tocó entonces decir, bueno, verdaderamente, o sea, le voy a tener miedo al miedo. Y yo soy un coach de vida, un coach que estoy aquí empoderando a la gente a vencer, a crecer de forma personal. Y ahora le voy a decir que no a este viaje en medio del conflicto a Tierra Santa. Cuéntanos entonces esta parte que muchos desconocen en lo que sería el decir tú que sí, llegar allá, empezar. Es que yo viajo, yo estoy montada aquí en el avión, ¿verdad? Estoy así como queriendo ser parte de esta historia, porque como les dije al principio del programa, yo he querido ir, no he podido ir. Lamentablemente la primera vez que tomé acción para hacer el viaje, nos pasó algo que tuvimos que suspenderlo. Este segundo viaje pasa lo que sucede. Obviamente es un no. Por eso te digo, es un no, bueno, porque yo iba de paseo, de turista. En este caso tú fuiste de forma profesional. Me monto en el avión, estoy llegando al sitio que tanto he querido conocer toda mi vida. Y llego en medio de... Yo el otro día pensaba, cuando estaba concentrada en el tema de que sé que te iba a tener aquí, y fue el sábado, me desperté con un avión que pasaba. Sabes que aquí en Doral, Miami, pasan muchos aviones cerca, y me acordé de las películas de guerra, que los aviones pasaban, aquí pasan por turismo, pero en aquel entonces pasaban porque cuando escuchabas un avión no sabías dónde esconderte porque podían soltar una bomba. Y yo me sentí y dije, bueno, visualizándote a ti en medio de eso, que estuviste escuchando a la gente que te decía, espérate un momento, porque en cualquier momento vas a escuchar eso, pero tú sabes, y que tú digas que tú las escuches y que te digan el consejo, pero de repente en el momento ¿qué sentiste? No había para dónde esconderse sino dentro de ti. ¿Cómo puedo describir en palabras lo que es cubrir historias en conflicto? Y eso es lo más interesante de cómo estar en Israel sabiendo de que estaba entre la vida y la muerte, y sabía de que en cualquier momento podía pasar algo. Y ahí donde está el seguro espiritual. Todos tenemos un socio silencioso y todos tenemos un seguro espiritual. Cuando te va a tocar la muerte, ni te va a avisar. Qué lindo. Cuando te va a tocar las bendiciones, no te van a avisar. Cuando te va a tocar los milagros, no avisan, llegan. Por eso, si yo traigo la frecuencia del miedo, estaré en ese miedo constantemente. Ojo, hay que ser un miedo calculado. El riesgo era altísimo de ir a Israel por lo que podría pasar, pero confío en la seguridad que había en Israel. Confiamos que también estábamos rodeados también de un ejército y de personas de seguridad muy fuertes también en Israel, que no iban a tomar un chance que esto iba a pasar también. Pero como todo en la vida hay riesgos. O puedo salir de aquí y me puede un accidente de carro en este momento. Pero la idea es que el miedo tiene que ser más fuerte que el deseo. Y la intención, todo es intención. Mi intención era que yo iba a cubrir estas historias y amplificarlas al mundo entero. Te enfocaste en eso. Y esa era mi intención, y tuve un seguro espiritual y una protección espiritual. Y yo por eso le digo a la gente, confía en tu socio silencioso y confía en tu protección espiritual, porque si es para ti, nadie te lo quita. Fíjate que estás diciendo algo bien que aquí yo digo, en lo que te enfocas, de eso vas a tener más. Y aquí estabas tú enfocado, tú dijiste, ok, esto es lo que está pasando, pero yo quiero llevar este mensaje al mundo y me voy a enfocar en esto, y de ahí salgo. Tengo que salir con vida porque tengo una misión. Totalmente, vivir en el aquí y en el ahora, porque lo que pasa es que estamos pendientes en el pasado y en el futuro y no estamos en el aquí y en el ahora. Y cuando estás trabajando en una historia de conflictos y en un tiempo de conflictos en Israel, tienes que estar en el aquí y en el ahora. Por eso te estoy mirando constantemente en los ojos para no distraerme en el pasado ni en el futuro. Están en el aquí y en el ahora. Muchas personas están en el futuro o están en el pasado, pero no están en el presente. ¿Y cuántas hemos perdido oportunidades por estar pensando qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Sí. ¿Y qué va a pasar? Y no estás en el presente. No estás en el aquí y en el ahora donde se crean las posibilidades. El viaje a Israel fue un viaje de 24 horas en el aquí y en el ahora. Y tú sabes que hay un principio bíblico que dice que todo lo que tú temes te viene. O sea que el temor se puede convertir como una fe, pero una fe, digamos, hacia el lado negativo, ¿no? Porque si la fe
es creer en aquello que no ves, es la convicción de aquello que no puedes ver, estar convencido de que eso es un hecho. Tú agarraste y decidiste creer en que tu confianza la pusiste en que yo tengo que contar esta historia. La vivo y la transmito, la voy a llevar, versus a los miedos que pudiste haber atraído aquello que no querías. O sea, si te enfocas en que puede caerte la bomba, quién sabe que el patito feo, pácata, ¿por qué te pasó? Claro, cuando tú vienes a ver, muchas personas dicen, pero ¿por qué me pasan a mí cosas malas? Lamentablemente es así y no puedo decirte otra cosa. El enfoque en donde estamos presentes, en el presente, enfocados en los miedos, en los acontecimientos. Nosotros no podemos engañar al cerebro. Yo siempre les he contado a ustedes que mi frase, mi norte con el cual yo dirijo este programa es: cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Eso es un pasaje bíblico. Eso está en la Biblia. Obviamente ahorita se enseña en muchas partes del mundo. Yo te digo dónde lo saqué. Mucha gente no lo dice. Como coach, yo te lo digo. Está escrito en la Biblia. Cambias tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces a veces estamos creando nuestros propios mundos, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que tú hayas dicho que no. Me hubiese perdido de muchas cosas. Inclusive 2 periodistas cancelaron el viaje. Y obviamente yo estaba muy claro qué me faltaba en mi vida, a quién tenía que perdonar antes de ir al viaje, qué conversación tenía que tener con mi madre, qué conversación tenía que tener con mis seres queridos, con mis hermanas. Me estaba despidiendo también de la muerte por si acaso. Y esta es una lección muy importante también a la hora de tomar decisiones. ¿Qué me falta por hacer? ¿A quién no perdoné? ¿A quién no abracé? ¿Y qué asuntos no estaban resueltos todavía? Antes de montarme al viaje de Israel, hablé con mis 2 hermanas y mis hermanas me dijeron, a pesar que no te vemos y no hablas conmigo, que no hablamos mucho, tú sabes que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y mis hermanas me dieron ese aliento porque realmente dije, wow, en ese viaje mis hermanas se dieron cuenta de que no estábamos hablando tanto, de que algo me podía pasar en Israel. Y mis hermanas, un viernes antes hablamos. Se pusieron a cuentas. Y por eso es tan importante. Qué bueno que la vida a veces nos da prueba. Por eso un divorcio, una separación, un accidente, un divorcio, nos lleva a prueba de fuego en los momentos retantes. La vida no es una cama de color de rosas. Y siempre estamos enfrentando desafíos. Y para evolucionar nuestra alma, para crecer. Por eso es que nadie te dice en este mundo que vienes a vivir de vacaciones. De eso no se trata la vida. La vida se trata para evolucionar, crecer y avanzar en el proceso. Sí sabía que habían riesgos en el viaje. Sí sabía que el miedo es algo que nos protege. El miedo nos protege de una quemadura, de un animal. Sí. Pero el miedo no puede ser la clave que paralice tus sueños. No. El miedo es la fuerza y el motor que te lleva al deseo. Eso es muy importante. En la hora de decidir qué tan importante es una decisión, que el deseo sea más fuerte que el miedo. Así es. Y de hecho, así se escriben las historias. Ahora tú tienes ahorita una historia que contar versus a los que se quedaron, con mucho respeto, pero viviste la verdad en tu propio ser de aquello que en pantallas de televisión no se puede explicar y que te hace sensible a poder transmitir ese mensaje de esa gente que estaba allí, de esas familias, de ese lugar que se convirtió en un cementerio, donde se estaba creando un evento, donde se fue a divertir la gente, que tú llegas y tú dices, hay silencio, hay tristeza, hay llanto, hay pérdida. Eso quedó impregnado en el ambiente. Y ver las ruinas de cosas que antes estaba, yo estuve buscando fotos, ¿no? Fotos de lugares turísticos que estén, no sé si pudiste comparar, ¿no? Esos lugares que pudieron haber estado bien, como debe ser. Ahora están en ruinas, pero no solamente lo físico, sino las personas. ¿Te mandó alguien a llevar algún mensaje a estos lados del mundo? ¿Encontraste personas que te dijeron, comunica esta historia, no te quedes callado? ¿Qué pasó con esas personas que se conectaron contigo allí?
Lo más curioso del viaje y lo más triste es que, por ejemplo, me acuerdo de aquella mujer que perdió a su marido. Ella estaba embarazada y lo secuestraron. Ella se quedó con 4 hijos y un niño por venir. No conoció a su padre. Y desafortunadamente hace poco nos enteramos que ya falleció. Salió la noticia de las 4 personas que falleció su marido. Y me sorprendió el suegro, porque el suegro anhelaba de que su hijo conociera al bebé que nunca nació. Y ahí eso es lo más difícil. Lo más difícil fue cuando hay dolor ajeno, y el dolor, el regalo del dolor. Si algo que yo he transmitido y lo que yo quiero transmitir en el viaje de Israel, que hay un regalo en el dolor. Y suena raro y contraproducente. ¿Cuál es el regalo del dolor? Si el regalo del dolor en esta lucha ni en esta guerra es revelar luz y ser más coherentes, más sensibles, más espirituales, más con más respeto hacia el vecino, entonces sí vale la pena el regalo del dolor. Porque tiene que existir un regalo en el dolor para poder transmitirlo a otro ser humano. Y yo creo que esa es la sensibilidad del ser humano. Solamente hay un grado pequeño de diferencia entre debajo de esta piel, quizás un menos de nada, en comparación que todos somos iguales, sangre, lo que hay allí. Y yo creo que ese es el legado que yo quiero que la gente transmite. Al fin de cuentas somos alma, respiramos, somos corazón, somos... Este cuerpo se queda y el alma. ¿Hacia dónde va tu alma? ¿Tienes conciencia de eso? Y hablando del dolor, en mi libro yo cuento que en medio del dolor yo pude encontrar mi propósito de vida. Y de verdad es esa invitación a entender que posiblemente ahorita estás pasando por una situación que tú no entiendes. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué yo? Sigue adelante, aguanta con valentía, pero enfócate en saber que falta poco para que tú no sigas preguntándote por qué yo, sino que te encuentres con un para qué tuviste que pasar por allí. Pero tienes que seguir adelante, hay que avanzar, hay que atravesar ese umbral del dolor y encontrarte con un horizonte maravilloso, porque a veces en ese momento estamos viendo puras limitaciones, pero cuando sigues adelante y te enfocas mirando a los ojos del invisible, como digo yo, mirando a cara el invisible, que te lleva cada segundo, cada minuto a poder resistir para avanzar. Ahí te encuentras un horizonte que tú dices, ¿qué hago yo aquí? ¡Wow! Era esto lo que me estaba esperando. Y empiezan a pasar cosas, empiezan a suceder hechos, ¿no? De regalo. Después son como la recompensa del poder haber logrado y entendido, ¿no? El por qué estabas pasando por ese camino de difícil, ese mar de fuego, esa prueba que se siente así, se siente caliente, difícil, se siente a morir, y te encuentras con esto y tú dices, wow, de repente nace un libro después del dolor, de repente nace un programa de radio después del dolor. Y no solamente quiero que, porque aprovecho y tengo aquí mi libro porque te lo quiero regalar. Gracias. Pero yo quiero que le digas a la gente qué pasa ahora en este antes y después con Cafecito Espiritual. Lo que antes hacías sin la parte de la prueba superada, ahora ya viviendo lo que pasaste, ¿cómo se torna Cafecito Espiritual para hoy día, de aquí en adelante? Bueno, después del viaje a Israel, obviamente regresé. La primera cosa que hice fue ir al médico, hacerme todos mis chequeos, porque el nivel de estrés y ansiedad se me infectó el ojo porque de lo que vi. Entonces fui al médico, me dijo, no, es normal. Y me hice todos los exámenes médicos, todo salió bien. Fue la primera cosa que hice, el valor por la vida. Luego medité sobre Cafecito Espiritual y el impacto que tenemos en la comunidad, porque sé que Cafecito es una fuerza, es una marca que no envejece. ¿Por qué? Porque estamos en movimiento, porque siempre estamos en impacto social. Y esa es la base de Cafecito, crear comunidad e impactar a más de 64 millones de televidentes en Estados Unidos. De eso se trata Cafecito Espiritual. Nosotros creemos en la fuerza de crear un bienestar para la comunidad en las áreas de espiritualidad, de finanzas, de un crecimiento espiritual y emocional. Y de eso se basa, como fundador de Cafecito Espiritual, estoy más 100% seguro que este es mi propósito, que este es mi camino, revelar luz, dar voz a aquellos
aquellos que no tienen voz y saber que hay muchas historias por contar. De eso se trata Cafecito Espiritual, y por más de 7 años este servidor ha servido a la comunidad con aliento y con una vitamina para el alma en Primer Impacto. Y ahora vienes así con un tucutún de todos nosotros, porque es verdad, porque a veces estas cosas ya las terminas haciendo tuyo el corazón de los demás. Y bueno, te quiero entregar mi libro en público porque nos identifica esta parte interna de nosotros, que es la vida espiritual, esta alma que nos conecta en ese mundo invisible. Y espero que te guste. Esa es mi historia, la historia por la cual yo pasé y cómo yo logré salir adelante en medio de la adversidad, de la incertidumbre, del dolor, de los miedos, en medio de un diagnóstico médico que me decía: tienes que tomar ansiolíticos y antidepresivos de por vida, y total que gracias a Dios, así como tú dijiste, empecé todo por un examen médico, y de ahí en adelante le dije al doctor: las pastillas no me las voy a tomar, no quiero ser irresponsable, pero voy a tomar acción en cada cosa que estoy sintiendo, conectando desde el alma al mundo del mundo espiritual invisible que nos regala Dios, que es la fuente de toda inspiración y sabiduría. Conecté con eso y Dios me empezó a regalar toda la información. Yo digo que es un método que bajó del cielo, toda la información que yo necesitaba para salir adelante en un diagnóstico que era de por vida. En 3 meses comencé a ver ya todo el cambio en mí, y bueno, ahí lo escribo para poder ayudar a esas personas, que sé que hay un grupo de personas que allá afuera no quieren estar codependientes de los químicos, las medicinas, los medicamentos, que ojo, no son malos. Pero bueno, si no te quieres casar por ellos de por vida, a menos que tengas un tema físico que ya tienes que complementar tu deficiencia en el cuerpo por efecto de un deterioro, ya sea en el corazón, en los químicos cerebrales, etcétera, porque tu cuerpo no lo produce. Ahí está la fórmula para poder salir adelante y recuperar tu salud emocional de una manera orgánica, si se puede decir así. Me encanta la portada, Nancy. Bueno, te honro y te felicito de parte de Cafecito Espiritual por esta hermosa obra de amor. Simplemente Nancy, un 911 de mi alma. Nancy Esquivel, una mujer que inspira y una mujer que lleva hacia adelante su camino y su propósito, y te honro porque eres una de las pocas periodistas conscientes que existe en el mercado latino, y te honro por eso. Ojalá se multipliquen más comunicadores como tú, porque es necesario que mensajes como el tuyo y comunicadoras como tú revelen luz en tanta necesidad que hay hoy en día. Así que te honro, y de parte de Cafecito Espiritual te llevan nuestro cafecito espiritual y nuestra vitamina para el alma. Así que ya saben los lectores, Nancy Esquivel, simplemente Nancy, 911 de mi alma. Muchas gracias. No, de nada. Y ahora nos vamos a tomar ese cafecito de verdad. Así que los dejamos, mi gente súper guau. Besitos, compartan esta noticia, esta información, este mensaje, que ustedes pueden ser una mano amiga en la vida de aquel que lo está necesitando. Y aquí nos vamos con este mensaje en el libro de Génesis, que dice: serás de bendición para muchas personas, y así dice: a los que te bendigan yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan yo los maldeciré, porque en medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Esto Dios es una promesa que le dio a Israel. Amén. Eso está en el libro de Génesis. Lejaim. Así es. Lejaim. Así que amar con todo nuestro corazón a Israel, ¿ok? La Muchas tierra gracias. que le dio bendición a todas las naciones de la tierra. Chao, chao. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions.
tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece.